quiero reconocer que está aquí con nosotros hoy Pedro Villa, el director regional. Pedro, we're in the back. El senador Senator Nelson, Senator Bill Nelson, y los que lo conocen, el senador Bill Nelson ha sido un gran amigo de todos los movimientos en América. Así que Pedro, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a la parte de la pregunta, pero me han dejado un poquitico fuera, pero voy a tomar el privilegio de ser moderador para hacer dos preguntas y después lo haremos al público. Una de pasado y una de presente, y se lo hago al panel completo. Hemos hablado de la historia de los dos países, de Venezuela y Cuba, y la democracia y la relación entre los dos países. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama The Sugar King of Havana, escrito por John Basil Rathbone. If you read it in English, it's a really good book, by the way, some of you that are students here. Y es un libro sobre Julio Lobo, que era el dueño de la gran parte de la industria azucarera en Cuba en los años 50 y también dueño de banco, etcétera, uno de los hombres más ricos en aquel tiempo del mundo, pero un hombre también conocido por una persona de mucho apoyo a la democracia en Cuba. Incluso tuvo problemas con Batista, eventualmente tuvo problemas también con la dictadura. Y lo interesante fue que Julio Lobo actualmente nació en Caracas y va hacia Cuba a de un año, porque Cipriano Castro, que era el dictador en Venezuela en aquel tiempo, su padre, el padre de Julio Lobo, había sido director del Banco Nacional, y Cipriano Castro entonces en una movida esencialmente destroza a la familia, y el padre de Julio Lobo termina yendo hacia Cuba, y así empieza la historia, donde uno de los hombres más ricos en la historia de Cuba y de las Américas, vinculado directamente con Venezuela, porque él nació en Caracas, aunque dos de sus hermanos nacieron en Cuba. Pero bueno, el libro habla de una cosa muy interesante, y es la pregunta que quiero hacerle. Y yo creo que lo vimos en Cuba, la revolución del 50, que la revolución cubana actualmente tiene más que ver con la Constitución del 40, que fue violada, que con Fidel Castro. Sin embargo, esa no es la percepción. En Venezuela hay algunos que pueden argumentar que la partidocracia había tenido un impacto, con todo respeto, en el proceso, y el cambio no era tanto a traer a un Chávez, sino a llevar un sistema donde hubiera habido más involucramiento de todo sector de la sociedad venezolana en el proceso político. Pero en esos dos casos, las clases medias y las clases más pudientes apoyaron en gran parte a los dos individuos, los dos sistemas que hoy en día están en los dos países. En el caso de Julio Lobo, lo uso como ejemplo porque él apoyó correctamente, yo creo, ¿no?, el deseo de aquellos que estaban tratando de llevar una democracia a Cuba, pero después terminó perdiéndolo todo con la nueva dictadura que entró. Pero hemos visto que los dos países, la clase media y la clase pudiente, fueron factores importantes en tratar de llevar un cambio, pero ese cambio no fue lo que el esfuerzo que ellos llevaron, el cambio que se produjo no era el cambio que ellos estaban buscando. ¿Cómo ven ustedes, en primer lugar, la relación esa, la participación de esas dos clases, en particular la clase media alta, vamos a decir la mercantil, y la clase pudiente, en los dos casos? ¿Y fue un error participar? ¿Es un error histórico o es una cosa que tenía que ocurrir de todas las maneras? Juan, yo considero que independientemente a la posición social que tenga un individuo, esa persona tiene compromisos con la sociedad en la cual está viviendo. Por lo tanto, más allá de la fortuna o de la miseria, uno tiene que actuar. No solo la gente que tiene dinero, los profesionales, el simple vedette de un edificio, un simple conserje o un médico, no importa. Y uno tiene que actuar en base a la conciencia, en base a lo que uno cree. Que nos podemos equivocar, no sucede en la democracia. ¿Cuál es el nivel de frustración que nosotros enfrentamos en esta ciudad en particular? Hemos elegido muchas personas que nos han decepcionado y nos han frustrado. Recientemente yo estaba leyendo algo sobre el despotismo electoral, y es que lamentablemente se establecen maquinarias políticas que llevan al poder democráticamente, como bien decía el teniente Colina, llevan al poder a personas que no merecen tener ese poder. A la vez existen grupos armados, grupos violentos, que llevan al poder también a otras personas que no merecen el poder. O sea, lo importante, con errores más o errores menos, es que la soberanía radica en el individuo, en el ciudadano,
que el ciudadano pueda elegir sus gobernantes, que no haya que recurrir a una lucha armada, que no haya que recurrir a la violencia, que no se produzcan golpes de Estado y que ese despotismo electoral no nos lleve a lo que estamos viviendo hoy en América Latina, de que sin dar golpe de Estado reforman las constituciones como ha hecho el presidente Chávez o simplemente buscan la salida que la compañera, la esposa del presidente herede el poder o hagan lo que durante muchos años hizo el PRI, designar a dedo al sucesor. O sea, lo importante es que haya claridad, que haya competencia y que el Estado no se meta en el conflicto electoral, que sea el ciudadano y la sociedad la que dé los pasos necesarios. Bueno, miren, yo quiero, con permiso suyo, Juan Carlos, destacar la presencia en esta reunión de Pedro Mena, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática en los Estados Unidos, del periodista Manuel Corado, de Luis Prieto, que son unos venezolanos muy eminentes, y de un cubano venezolano muy querido, que es Héctor Carbonell, que está allá pues, escondido, pero eso no resta el cariño y la admiración que le tenemos. Fíjate tú, para que tú veas, antes de responder la pregunta, que el intercambio entre Venezuela y Cuba ha sido muy intenso, muy profuso, muy provechoso, muy fértil, no solo en materia política y económica. Tú acabas de mencionar el libro que estás leyendo, que se llama Sugar King of La Habana, ¿no? Los Reyes del Azúcar de La Habana. Resulta que así se llamaba un equipo de béisbol de AAA cubano, sí, donde jugaron muchos peloteros venezolanos, Emilio Cueche, el Patón Carrasquel, Luis Camaleón García, del mismo modo que muchísimos peloteros cubanos jugaron y engrosaron la Liga de Béisbol de Venezuela. O sea que hasta en eso, hasta en el deporte, ha habido un gran intercambio. Ahora bien, es muy importante que los ricos y los pobres tengan algo claro. Los ricos, los pobres, los de clase media, los negros, los blancos, los zurdos, los derechos, tengan algo claro. Y es que el comunismo va a terminar por destruirlos a todos. Que eso es inevitable. El comunismo provoca inevitablemente ruina política, ruina económica, ruina moral, y eso afecta en última instancia al pobre más pobre y al rico más rico. Con respecto a la pregunta, yo pienso que los ricos y los pobres tienen el derecho de buscar los cambios necesarios para los países. El error está cuando se dan cuenta que ese cambio no llega y no tienen la capacidad de enfrentar a esa persona que apoyaron en un momento. Es difícil cuando uno ve empresarios que lamentablemente por no dejar de obtener las prebendas económicas siguen apoyando a los regímenes sabiendo que están trayendo miseria y tristeza a toda la nación, y eso es lo que es condenable, que no tengan la capacidad para enfrentar a quienes engañando a todos llegaron al poder para destruir a estos países. Gracias. O sea, la segunda pregunta es mucho más breve y mucho más fácil para los tres. ¿Qué puede hacer el exilio venezolano, o qué debe hacer el exilio venezolano para apoyar a aquellos que están adentro de Venezuela trabajando día en día para la democracia? ¿Qué puede hacer el exilio cubano para apoyar a aquellos que están adentro de la isla trabajando cada día para tratar de llevar un cambio hacia la democracia? Bueno, mira, en lo que me pienso dos cosas. Mejor dicho, ¿qué debe de hacer? Prefiero qué debe en vez de qué puede. Puede es una palabra muy... Todo es muy importante que los que estamos fuera, que después de todo somos privilegiados, no importa lo perseguidos que estemos. Si no estamos en el exilio aquí, realmente es terrible la situación del destierro. Ese era el principal castigo para los griegos, el destierro de la gente. Pero el destierro nuestro tiene una particularidad, que es que estamos amparados por la democracia norteamericana, que es la democracia más generosa y más consistente del mundo, y estamos exiliados en la ciudad más propicia para vivir cualquier exiliado, que es Miami, la zona de Miami, y los que vivimos en Doral. O sea que no tenemos que dejar la actitud plañidera, el llanto, y entender que después de todo nosotros estamos de alguna manera privilegiados, que debemos mantener la unidad entre nosotros, hacer un trabajo fuerte de unidad entre los venezolanos, de unidad de los venezolanos con los cubanos, para apoyar de una manera decidida y pertinaz a los que están luchando en Cuba y en Venezuela. La dirección de la lucha está en Cuba y en Venezuela. Nosotros somos un factor de apoyo, una caja de resonancia para los que están realmente arriesgando el pellejo allá. Sí, básicamente yo concuerdo con Alexis. Yo pienso que el trabajo del exilio, primero que nada, es mantenerse unido. Importante, muy importante mantenerse unido. Participar, que es también una de las formas como podemos
dar nuestro grano de arena y efectivamente convertirnos en una caja de resonancia para denunciar todas las violaciones que hacen los regímenes, ¿verdad?, a nivel internacional, y pueda proyectarse esa información para quitar un poco esa imagen de que en el caso de Venezuela es un país democrático donde se respetan los derechos humanos. Yo pienso que el efecto más importante que debe hacer el exilio es mantener esa actitud de lucha constante y denunciando esas violaciones constantemente para demostrar que es un régimen tirano que viola los derechos más elementales, en este caso de todos los venezolanos, y que con su actitud intenta desestabilizar a América Latina. Si tú me permites una digresión, no todos los que estamos fuera de Cuba, y creo que no tampoco todos los que están fuera de Venezuela son exiliados. Punto válido. Vamos a partir de la premisa de que hay muchos cubanos y muchos venezolanos que tratan, cosa muy razonable y muy justa, de rehacer su vida, pero no mantienen el compromiso de tratar de ayudar a los que en sus respectivos países viven. Y por eso te pido permiso por la digresión. Lamentablemente decimos que todos los que están de Cuba, fuera de Cuba, desde que Castro asumió el poder, que todos los que están fuera de Venezuela, desde que Hugo Chávez asumió el poder, son exiliados. No es verdad. Exiliado es aquel que trabaja, que lucha, que procura cambiar el régimen que existe en su país y hace el esfuerzo por respaldar, ayudar y colaborar en la lucha de aquellos que están en su país. Los que están viviendo su vida, a lo que tienen todo el derecho del mundo, aquellos que viajan a su país, realmente no son exiliados. Por lo tanto, yo creo que ese es un término que debemos esforzarnos por rescatar. Somos exiliados porque luchamos, combatimos por el regreso, luchamos y combatimos por el fin de las dictaduras que nos obligó a salir. El mero hecho de estar fuera de Cuba y Venezuela no nos significa y no nos dice que seamos exiliados. Lo dice nuestra actitud. Gracias. Puesto muy válido. Un buen punto, Pedro, un gran punto. Yo creo que llegaste al grano correctamente. Ahora vamos a tomar preguntas de algunos de ustedes. Tenemos como 15 minutos. El que quiera, vamos a empezar por acá. Espérese para tener un micrófono, si lo pueda. Me he preguntado, viendo lo que ha sucedido en África del Norte. Estados Unidos ha dado su ayuda indirectamente, por cualquier otra forma, pero la ha dado. Si llegara a haber un levantamiento en Venezuela, si Estados Unidos esta vez metería su mano, porque no solamente es Venezuela, es Cuba también, y todos los días llegamos más y más y más y más. No es ese mi caso porque tengo 30 y pico de años aquí con toda mi familia, pero vivo allá, tengo todos los sentidos, y me pregunto muchas veces, de ser el caso, si los Estados Unidos no meterían la mano en caso de que se viera que prácticamente somos uno. ¿A los panelistas? Bueno, miren, la pregunta es un poquito difícil de responder por lo siguiente. Los Estados Unidos, como país democrático y cualquier otro país democrático, están obligados moralmente a ser solidarios con cualquier levantamiento popular que haya en cualquier parte del mundo a favor de la democracia. Pero en lo que a nosotros atañe, los venezolanos, en lo que a mí atañe, pues, para no comprometer a nadie, yo creo que Chávez fue un problema que nos creamos nosotros y que nosotros tenemos que resolver, y que no tenemos que exigirle a los Estados Unidos que nos resuelva un problema que nosotros nos creamos. De tal manera pues que si los Estados Unidos quieren ser solidarios y nos tienden la mano, estamos muy agradecidos, pero no queremos que los Estados Unidos metan la mano en la lucha venezolana, porque ese es un problema nuestro que nosotros nos creamos, que es nuestra responsabilidad y que tenemos que buscar la manera de resolverlo nosotros. Yo comparto básicamente lo que ha planteado Alexis. Uno de los problemas serios que tenemos los latinoamericanos es que culpamos a Estados Unidos siempre de nuestros males, de nuestras deficiencias. El problema de Cuba y el problema de Venezuela es de los cubanos y de los venezolanos. Y nosotros los cubanos cometimos el grave error, y lo digo aquí públicamente y tal vez algunos de mis hermanos que están aquí no estén de acuerdo conmigo, cometimos el grave error de jugar a la dependencia, dejar que una potencia extranjera, nosotros poníamos los muertos,
lo poníamos. Los fusilados eran nuestros, los presos eran nuestros, pero era una potencia extranjera la que en alguna medida, y me refiero a Estados Unidos, establecía los patrones de lucha y la manera de enfrentar la dictadura. Eso no es válido. Cualquier ayuda es buena, pero hay que saber a qué punto la ayuda compromete el futuro de esa lucha. La pólvora importada, en lenguaje figurado, la pólvora importada significa que en cualquier momento la puedes perder, porque cuando los gobiernos de las grandes potencias cambian, las ópticas de esas grandes potencias se modifican. No solo eso, cuando la óptica de una agencia gubernamental cambia, la óptica de esa agencia gubernamental afecta o no a una institución de lucha que está buscando la democracia en su país. Lo mejor que podemos hacer es contar con nuestros propios recursos, que nos rasquemos el bolsillo, que nos rasquemos nuestro tiempo y que no esperemos que el maná nos caiga del cielo, porque como bien dice un refrán en este país, no hay almuerzo gratis. Gracias. Tenemos la pregunta. Bueno, en primer lugar, felicidades por la ordinaria actividad. Yo creo que sí, que el problema de los cubanos, estoy de acuerdo, es de los cubanos, y el de los venezolanos es de los venezolanos, pero el de los americanos es también el problema de los americanos. Y por eso vemos nuestros enemigos que tratan de dividirnos, creando ahora alianzas que quieren dejar fuera a los Estados Unidos y a Canadá. Hemos compartido esta idea con algunos, tengo que compartirla con Pedro Corso, la compartiré con el alcalde y con los estudiantes aquí sin problema ninguno, pero lo que debemos tener en cuenta es que en este momento que estamos reunidos aquí en Nicaragua, hay 24 partidos de izquierda reunidos en el foro de Sao Paulo. ¿Y por qué nosotros no tenemos un foro democrático de las Américas? ¿Por qué? No hago ninguna crítica, sino hago una propuesta, como usted lo señalaba, vamos a ser propositivos. ¿Por qué en una fecha como esta, en todas las universidades de aquí, donde hay estudiantes cubanos, y con foros realizados por los propios estudiantes de padres cubanos, no tenemos intervenciones? ¿Por qué en cada facultad de esta universidad, de la FAYU, de la Universidad de Miami, no podemos crear foros democráticos de Cuba, de Venezuela y de América? Y seguro que en un día podemos reunir, no 24 partidos políticos, en un día podemos reunir miles y miles de instituciones defendiendo la libertad y la democracia en las Américas. ¿Por qué si nos tienen secuestrados nuestras asambleas y nuestros congresos, como secuestraron el de Cuba, como han secuestrado el de Venezuela? ¿Por qué los líderes de las organizaciones políticas y los colegios de profesionales de nuestros países no se articulan y forman un parlamento democrático en cada país con una imagen internacional para reclamar lo que la señora está pidiendo? Con ese escándalo de los foros y con un parlamento democrático y con una propuesta elaborada por los colegios de profesionales y las universidades de la Venezuela que queremos y de la Cuba que queremos, cosa que se construye, porque el día 5 de mayo acabamos de asistir a la propuesta de, creo que fueron 7 infraestructuras para el futuro de Cuba. Entonces lo que tenemos que hacer es crear el Foro Democrático de Cuba, de Venezuela, de las Américas, un parlamento democrático a nivel internacional con imagen que nos permita exigirle al gobierno de los Estados Unidos, que igual que va a defender la democracia tan lejos, la defiende en su propio patio, y con una propuesta para nuestro país, diciéndole a esos universitarios, a esos académicos y a esos estudiantes que queremos reconstruir nuestra patria y lo queremos hacer con ellos. Y ustedes verán que vamos a tener respuesta. Gracias. Gracias. Antes que vayamos, muchas gracias. Vamos a tomar 2 preguntas más. Antes que vayamos a las 2 preguntas más, es una pregunta válida. Yo creo que, y José habló un poquitico de el Departamento de las Américas, que lo llevaba Manuel Piñero, Barbarroja, por muchos años planificó adentro de Venezuela, en el resto de las Américas, con el dinero del gobierno cubano, entrenar personas, desestabilizar muchos gobiernos. Y una pregunta que es muy válida, que el señor mencionó, es ¿por qué razón aquellos que no son de la extrema izquierda han tenido esa dificultad en crear algún tipo de organización que una
a esas. Hay una razón, es porque filosóficamente el centro y la derecha no pueden encontrarse, es una cuestión de partido, la democracia cristiana por un tiempo tuvo una oportunidad, o es que es imposible. Bueno, y es que los escenarios naturales de encuentro no han funcionado, como la OEA, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, y no han tomado en serio el hecho de que el desafío del comunismo antes y del neocomunismo ahora, llamado impropiamente socialismo del siglo XXI, es un desafío continental. Pero se estaban tomando conciencia sobre eso. Nosotros hablamos, por ejemplo, con los nuevos representantes de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, Henry Ramos Aludio, y ellos van a tratar de convertir, esa es la idea de ellos, tratar de convertir al Parlamento Latinoamericano en ese foro de discusión. Y con respecto a la preocupación del compañero sobre el asunto de las universidades, esa es una preocupación que nosotros compartimos muchísimo. Voy a hablar individualmente para no comprometer a nadie, pero yo estoy convencido que las universidades norteamericanas en general están demasiado penetradas por la cultura y el pensamiento de izquierda. No solamente penetradas, sino chantajeadas por la izquierda. No hay manera de que uno pueda ir a las universidades a discutir con la gente de izquierda, porque la gente de izquierda nos tiene vetado. Yo una vez discutí con un profesor universitario de una de las universidades más importantes de aquí, porque en su universidad se hacen foros de la izquierda y yo le dije, mira, nosotros no queremos que no hable la izquierda, sino que nos permitan a nosotros discutir con él. Pero no hay manera. Las universidades tienen las puertas cerradas para que haya un debate democrático. La izquierda tiene chantajeadas las autoridades universitarias en general en Norteamérica. Yo pienso también, disculpe Carlos, yo pienso también que el motivo de que no se ha logrado encontrar esos fueros es que lamentablemente pues hasta la fecha no se ha tenido una visión clara de cuál ha sido el problema. Y precisamente este tipo de foros, ¿verdad? Y este tipo de actividades académicas es lo que estimula a que realmente las personas que están comprometidas con la democracia y que escuchan este tipo de planteamientos que son muy válidos y que hay que hacerlo, se vean estimulados a confeccionar y a participar. Yo pienso que en este momento, después de 11 años en el caso de Venezuela y de 40 años o 50 en el caso de Cuba, ¿verdad? Los individuos que estamos en la lucha por obtener un régimen democrático y una verdadera libertad, entonces vamos a propulsar esa idea y vamos a hacer que los líderes políticos y que las instituciones acojan este tipo de ideas que hasta ahora pues no han tenido la capacidad de encontrarse en un punto donde todos puedan participar. Pero tenemos tiempo para dos preguntas más y después tenemos que salir de aquí a las 11. Vamos hacia allá atrás y después venimos hacia adelante. Pues tenemos 10 minutos y Miami-Dade ha sido bastante... Estoy haciendo lo indecible para mover la conciencia, alertar al mundo desde el foro académico de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yo pienso como cristiana también que la salvación de Cuba viene a través de un Dios todopoderoso. Yo invité al señor Jordan Allott, el creador de Oscar's Cuba, al Miami-Dade College Inter-American Campus, con el permiso de la presidenta, la doctora Gina Cortés Suárez. Tuve un apoyo magnífico. Él estuvo 3 días mostrando la película. Yo presenté el acto, abrí el acto. Y entonces eso le abrió la conciencia a muchos estudiantes. No eran muchísimos, pero por lo menos era algo, era una semilla de lo que se está pasando en Cuba. Oscar's Cuba muestra el dolor del corazón de Cuba como algo nunca visto. Y este es un periodista norteamericano con pasaporte británico que entró en Cuba y tuvo las violaciones de derechos humanos, entrevistó a disidentes e inclusive obtuvo el pietaje del doctor Vicente, la figura más representativa de la lucha contra el castrismo en Cuba, un hombre de unas convicciones tan fuertes y tan profundamente cristiano que no lo ha podido doblegar. Su espíritu no ha sido quebrado. Y entonces
Jordan Allen tuvo la visión en Washington DC, en medio de un periodismo general ignorante sobre Cuba y diferente sobre Cuba, de la isla, y llevar a cabo esta labor. Yo he colaborado con él intensamente y él ha llevado esta película por prominentes universidades americanas, inclusive Harvard, que es un bastión del izquierdismo. La llevó a Columbia University, que es peor que Harvard en cuanto al izquierdismo de los profesores. Yo combato el izquierdismo en mis clases. Yo tengo la libertad académica, gracias a Dios, gracias a Miami College, la visión del doctor Padrón. Tenemos un campus y tenemos un sistema educativo que es limpio para las ideas. Gracias, María. Diferente a otras universidades aquí que hacen intercambios académicos con Cuba, con la Universidad de La Habana. Gracias. Hay una medida limitativa en cuanto a eso. Gracias. Gracias, María. Y vamos a una última pregunta. Aquí adelante tenemos bueno, vamos dos últimas, el señor, y después aquí adelante hacer la última. María, quiero señalar que los que no conocen a Jordan, la película la tuvimos aquí en Doral, en Las Vegas Restaurant, en su giro aquí en Miami. Es una gran película. Los que siguen los derechos humanos mundialmente pueden verla. Creo que está en el internet ahora también. Es sobre Oscar Elías Vicel. Los que lo conocen, fue en aquel tiempo prisionero de conciencia y seguirá siempre siendo prisionero de conciencia de Amnistía Internacional. Ustedes preguntan qué puede hacer los Estados Unidos en el caso de Venezuela y también en el caso de Cuba. Una de las primeras cosas que hay que hacer es reconocer el fraude que se está preparando en este momento. Los Estados Unidos puede desde ya avisar al gobierno venezolano e internacionalmente prevenirlos que no reconocerá los resultados de las elecciones en el 2012 en vista de que ya se están cometiendo atropellos contra los venezolanos. Te voy a dar un caso específico. Aquí en Miami hay 300.000 venezolanos, de los cuales 15.000 pueden votar, porque no están nosotros registrados en el registro electoral. ¿Por qué no están registrados en el registro electoral? Porque les piden todo, le hacen todo imposible para que así sea, especialmente en conocimiento de que la mayoría de esos votos aquí en Miami van a estar en contra del régimen actual. Entonces, desde ya se está cometiendo un fraude. Los Estados Unidos tienen que presionar al gobierno venezolano para que eso no ocurra, sobre todo mediante el no reconocimiento de la elección de 2012, cuando el fraude va a ser de todo índole, van a hacerlo por todos lados, como lo están haciendo ya con el registro electoral permanente aquí en Miami. En Venezuela lo hacen en lo contrario. Allá se encontró en unas elecciones que habían 1 millón de votantes en una casa, ¿no? Y dígame otra cosa. Hay un registro electoral de 17 o 18 millones de habitantes de venezolanos. Cuando hay 30 millones de venezolanos de población, significa que el 60% de los venezolanos son mayores de 18 años. Como usted sabe, la mayoría de los países latinoamericanos se considera que el 75% de la población tiene menos de 18 años. Ahí hay unos billones que le sobran y por lo tanto, de nuevo, ahí está el fraude electoral que se está incubando. Entonces, ¿qué puede hacer los Estados Unidos? Igual que los otros países en el exterior, presionar mayor claridad y señalar todo lo que se está cocinando en este momento para prevenir ese tipo de actividad. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Quieren comentar sobre eso y después vamos a Luis? Quería hacer un comentario adicional para el señor Corso, ¿no? Cuando habló de Cuba en el 59, fue el 22 de enero, para entonces celebrar la ida de Pérez Jiménez de Venezuela, cuando Fidel le pidió a Rómulo que le prestara 300 millones y le diera petróleo, algo que no obtuvo en esa época y ya lo tiene hasta decir más, ¿no? Okay. Y además, él estaba en ese plan desde los años 40, cuando fue para Venezuela, cuando lo estaban persiguiendo por el asesinato de Manuel Castro en la Universidad de La Habana, y fue para Venezuela. Él ya había anunciado sus planes. ¿No? Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren comentar? Hay una última pregunta con Luis. ¿Quieren comentar sobre...? La última pregunta y respondemos las otras. Ok. No, yo quería sencillamente recordar una cosa. En 1950, en La Habana, se reunió el Congreso por la Democracia y Libertad, convocado
por varias personas sumamente importantes. Don Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt de Venezuela, el presidente Carlos Prioso Carras y el señor Tony Barona, don Luis Muñoz Marín. Ellos hicieron una reunión allí en la que participaron figuras y partidos democráticos de toda América Latina para organizar la lucha contra las dictaduras. Ese estandarte que se levantó en el año 50 en La Habana sigue estando bien. En 1959, cuando Rómulo Betancourt accedió al gobierno, estableció lo que se llamó la doctrina Betancourt, que era no dar reconocimiento de ninguna clase a ningún gobierno dictatorial y ayudar efectiva y continuamente a los movimientos pro democracia en cada país. Eso que se llamó, lo llamaron los dictadores la Legión del Caribe, ayudó en Nicaragua a la lucha contra Somoza, ayudó en Cuba a la lucha contra Batista, ayudó en Colombia a la lucha contra Rojas Pinilla. En todas partes, y en Costa Rica fue responsable fundamentalmente del triunfo de José Figueres Ferrer en 1948. Yo creo que hoy nosotros tenemos la responsabilidad de reconstituir esa iniciativa pro democracia y libertad, que deberíamos convocar, y tenemos la palabra para hacerlo, deberíamos convocar a los dirigentes de América Latina comprometidos con la democracia y con la libertad a participar activamente en un movimiento de unión de las fuerzas democráticas. Porque como han dicho, las fuerzas antidemocráticas se alían con mucha facilidad. Las fuerzas de la democracia son tan diversas que no quieren unirse. Pero necesitamos en este momento que haya una unión democrática para luchar contra el avance casi terrífico de las dictaduras de izquierda organizadas y dirigidas desde el Foro de Sao Paulo. Señores, unos últimos comentarios, ya que pues, tenemos que ceder el cuarto a Miami-Dade College, que ha sido tan amable en darnos este cuarto. ¿Quieres empezar, Pedro? ¿Si quieres tocar algún otro tema? O... Yo simplemente quiero dar las gracias. Me parece que ha sido un encuentro muy importante y te invito a que lo repitas. Y tú tienes un compromiso muy especial. Tú fuiste uno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Así que te planteo que este tipo de encuentros donde defendemos la democracia, promovemos la democracia y auspiciamos cualquier proceso democratizador, como la idea que está exponiendo Beltrán. Usted es el hijo de Beltrán Pietro Figueroa, ¿no? Sí. Un hombre grande también de América Latina y de Venezuela, hay que reconocerlo también. Yo creo que esa idea es muy importante, Juan. Y bueno, medítala, tú que eres un dirigente político. No me des más trabajo, Pedro, por favor. Alex, te lo agradezco, pero... Bueno, mira, la intervención de la profesora me obliga a hacerle un reconocimiento al Miami-Dade College y al señor Eduardo Padrón. Realmente esto es un escenario democrático muy respetable, con mucho éxito. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro es algo maravilloso que le da una gran proyección a Florida. Y entonces, de tal manera pues, que hubiera sido muy injusto que cuando uno sembró la duda con respecto a la penetración izquierdista en las universidades norteamericanas, no hubiera hecho la aclaratoria con respecto al Miami-Dade College. El segundo comentario que quiero hacer es el siguiente. Nosotros no podemos permitir que los Estados Unidos se queden solos en la defensa de la democracia del continente y en la denuncia del ventajismo electoral en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, porque no es solo un problema venezolano. En este momento, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua está tratando de imponerse a sangre y fuego, pateando la Constitución Nacional. El artículo 147 de la Constitución Nacional de Nicaragua
establece de una manera taxativa que nadie puede ser gobernante más de 2 periodos, y Daniel Ortega, para decirlo en lenguaje literario, se está limpiando el rabo con el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua. O sea pues que nosotros no podemos dejar que solo sea Estados Unidos quien haga los reclamos. Los líderes democráticos del continente, que una vez abdicaron de su responsabilidad en defender a Cuba y a los que luchaban por la democracia en Cuba, deben dar la cara. Dense cuenta, por ejemplo, el gran padrino en este momento de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana es un líder democrático latinoamericano muy prestigioso, que yo personalmente considero una figura amoral e irresponsable, que es Lula da Silva. Y así nosotros podemos ver cómo van en cadena, en fila, los presidentes democráticos de Latinoamérica a rendir la pleitesía al moribundo cavernícola de Cuba cada vez que visitan la isla. Entonces, le hacemos reclamos a los Estados Unidos, pero tenemos que hacernos reclamos a nosotros mismos, a nuestros propios dirigentes. Ya me está señalando aquí Pedro que debo callarme, y me callo. José. Se estaba señalando la joven Poleo. No, yo nada más quería decir que para uno poder exigirle a los demás, uno tiene que participar. Y yo pienso que los venezolanos, antes de pedirle a los Estados Unidos de que vigilen las elecciones, lo que debemos es participar. Hay que agarrar a esas 300.000 personas y decirles que se vayan a inscribir, que salgan a manifestar, que exijan sus derechos para que los demás nos puedan apoyar. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, y al alcalde Juan Carlos de Gómez. Quiero darle las gracias. Quisiera, antes de terminar, quisiera dar las gracias a Elena Poleo y a Susi Castillo, que ayudaron a poner este evento y a Miami-Dade College, y a ustedes tres, a Pedro Corso, Alexis Ortiz y José Colina, por la participación y por tomar su tiempo. Y yo creo que, como ustedes señalaron, este tipo de discusión es importante, y como dice José, yo creo que todos tenemos, si tuviéramos un grano, yo siempre digo que si cada cubano americano o cada venezolano americano diera una comida en McDonald's o Burger King al mes, y lo combináramos, calculen ustedes, 300.000 multiplicado por $5, eso fuera bastante cada mes. Así que lo agradezco mucho. Una breve palabra. Quería aprovechar la oportunidad también, no solo para agradecerle ese gesto tan importante de habernos aglomerado aquí a todos, pero también en aquel sector había una parte importante de lo que somos todos, que eran una gran cantidad de estudiantes que estaban sentados allá. Y yo creo que esa clase emergente que viene surgiendo con esa energía, tenemos que reconocerla en todos los eventos en los que estemos todos involucrados. Correcto. Tanto en Venezuela están haciendo un gran trabajo, como yo creo que en Cuba se está dando una gesta muy interesante de este joven. Y hay que darle gracias a Miami-Dade College. Y últimamente, gracias a ustedes en VPEX por el apoyo y por este reconocimiento. No era necesario. Esperamos tener un evento de este índole otra vez, y como bien dijo Alexis, algún día en La Habana, en Caracas, o también en Santa Clara, Pedro. Santa Clara. Buen día.